Muy buenas noches, seguidores de Jesús y amigos que nos están viendo en esta noche, en esta edición número 10 de Café Torá. Qué gusto me da poder compartir con ustedes pantalla, transmisión y poder estimular juntos nuestra mente en esta ocasión. Hoy es lunes 2 de noviembre del 2020 y esta noche estamos con el tema de todos a leer. El lunes pasado estuvimos hablando de la lectura, el lunes pasado estuvimos estableciendo qué tan importante es la lectura y cuánto nos hace falta leer. Hoy en la noche queremos continuar con este tema, queremos seguir elevando nuestra conciencia, pero para poder llegar a transformar nuestra sociedad, no quedándonos solo en la discusión etérea, sino que bajar un poco también y transformar nuestra sociedad por medio de la lectura. En esta ocasión, tal y como estamos reflexionando y meditando, pero como siempre no lo voy a hacer yo solo. Y antes de dar paso a los amigos panelistas que nos acompañan en esta oportunidad, quisiera invitarles a ustedes, número uno, a que compartan esta transmisión para que otras personas puedan también aprender junto con nosotros, para que otros puedan escuchar la discusión y puedan enriquecer su mente. Además de compartir la transmisión, también invitarles a que ustedes puedan hacer preguntas, comentarios, proponer temas, que ustedes puedan también sentir que este espacio es suyo y que puedan comunicarse o puedan abrirse también. Y nosotros vamos a leer sus comentarios en la medida en que el tiempo nos lo permite. Hemos leído casi el 100% de los comentarios que nos llegan cada una de las transmisiones anteriores de Café Torá y esta noche no será la excepción. Así que luego de haberles dado a ustedes la bienvenida y de dar un sorbo de mi tacita, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas. Nos acompaña en esta noche Elizabeth Cañas, quien siempre nos llena con mucha sabiduría y con mucho contexto desde el área psicológica, que ha sido su fuerte por muchos años. Así que bienvenida, Elizabeth. Un gusto tenerla por acá en Café Torá. Gracias, Rodrigo. Buenas noches a ti y a toda la comunidad. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en este espacio que realmente es rico en aprendizaje. Muchas gracias. Un gusto para nosotros estimular las mentes juntos, Elizabeth. Y Sí. también quiero dar la bienvenida a el otro panelista, y van a ser dos, quien nos va a estar acompañando, que siempre lo traemos desde Argentina. Él viene siempre en un vuelo el lunes y se ve el martes. Así que por acá aparece Pablo Leguizamo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches, Amigos Pablo. y compañeros de seguidores, y para la gente que nos está viendo, un privilegio poder estar con ustedes y tocar un tema que me parece buenísimo, fundamental para nuestras vidas, y que algunos quizás, y no me voy a meter porque para eso voy a dejar que Rodrigo haga la introducción, en un tema que alguno no puede relacionar con el deporte, pero sí tiene que ver con el deporte también. Así que estamos con todo acá para arrancar, para hablar y debatir. De hecho, me adelanto un poco y muestro alguna de mis adquisiciones. Un libro de Galeano, eh, ¿verdad? Sobre fútbol. El fútbol a sol y sombra, una de las adquisiciones que hice hace un par de años para muestra de un botón. Así que, y lo que buscamos en este espacio es estimular la mente, ¿sí? Es poder realmente, yo creo que tocar con cada tema, como que dar piquetazos en la mente para hacerla despertar y para estimularla. Y la verdad es que el leer aumenta la capacidad de concentración, nos da temas de conversación, promueve la empatía, expande la imaginación y la creatividad. Así es. Además, es un útil ejercicio para evitar la pérdida de funciones cognitivas. Es muy importante para eso. También nos relaja, nos divierte, nos emociona y nos hace personas más cultas. La lectura crea más materia blanca en el cerebro. El color por el que se distingue la materia blanca de la gris se debe en parte a la mielina, que es responsable de acelerar la comunicación entre las neuronas que están dentro de nuestro cerebro.
entre más lectura, hay una mejor comunicación de nuestras neuronas. El resultado, una mente estimulada y capaz de conectar nuestros dos hemisferios de una mejor manera. En otras culturas, leer es un hábito natural. Dan por sentado que las personas leen. Es parte intrínseca de ellos. Pero lastimosamente en nuestro país, no tanto. Es por ello que deseamos dedicar los siguientes minutos a estimular nuestra mente en este tema de la lectura y aprender entonces por qué es tan importante leer y cómo leer. Teniendo esto en mente, Elizabeth, ¿por qué es tan importante leer? Mira, Rodrigo, es algo realmente que tenemos, yo quisiera exhortarlos a todos a que reflexionemos esta noche y demos gracias a Dios porque podemos leer, pero no solo podemos leer, sino que entendemos, ¿verdad? Lo que podemos leer, porque la lectura, fíjate que Dios cuando nos hizo el cerebro, no hizo un área específica determinada para la lectura, como lo hizo para el lenguaje oral, por ejemplo, o para la percepción o para la memoria. El lenguaje es algo instintivo, ya es programación, está dentro de la programación de nuestro ADN y también ya hay una estructura en el cerebro, una estructura específica para el lenguaje y es instintivo, pero la lectura no. Leer, por ejemplo, leer es aprendido, ¿verdad? Y el aprendizaje es constante porque la misma forma que nosotros aprendemos de chiquitos no es la misma forma que cuando estamos adolescentes o ya adultos. O sea que el leer y las conexiones neurológicas que se dan son diferentes en cada etapa de la vida. No es igual. Entonces es realmente un milagro poder leer. No, por eso hay enfermedades como la dislexia, por ejemplo, ¿verdad? Porque no han habido las conexiones neurológicas aptas e idóneas para que la persona aprenda. Tú decías las ventajas que tenemos de leer y además de la imaginación, la memoria, que nos enriquece el vocabulario y hasta la ortografía también, porque muchas veces cuando nosotros leemos se mejora la ortografía de la persona. Pero algo más, de todo lo que dijiste son todas importantes, pero yo creo que hay una sumamente importante, una de las ventajas de la lectura, que se llama, que detiene lo que es la reserva cognitiva. ¿Qué es la reserva cognitiva? La reserva cognitiva es el cúmulo, la cantidad y la calidad de conocimientos que nosotros vamos acumulando, ¿verdad? Y hace la capacidad intelectual que nosotros tenemos. Esa es la reserva cognitiva. ¿Qué es lo que sucede cuando leemos? Al leer, lo que estimulamos las conexiones neurológicas de neuronas en nuestro cerebro y hace como una barrera, ¿verdad? En la lectura hace como una barrera para que no hayan deterioros, como deterioros seniles o los deterioros que vienen por alguna enfermedad neurodegenerativa, ¿verdad? Entonces es sumamente importante leer, no solamente si nos gusta o no nos gusta o que es aburrido o no, es sumamente importante leer. Me puedo extender más, pero a ver qué dice Pablo. No, correcto. Y qué importante es eso. Exactamente, justo hoy hoy o ayer, no me acuerdo, comentaba con una persona que la bisabuela de mi esposa, muchos la conocen, está a 2 semanas de cumplir 106 años. Y lo primero que me preguntó esta persona es, ella ha de leer mucho, me dice. ¿Y por qué? Porque eso le ayuda a su mente, me dijo, porque está lúcida. Y correcto, ella no se sienta con libros, pero ella hace mucha sopa de letras. Entonces, igual, mantiene el cerebro activo, sus neuronas, en lugar de apagarse y morirse,
están generando conexiones neuronales y eso le ayuda a ella a mantenerse lúcida. Y entonces es muy importante para eso. Así que, Pablo, ¿qué nos cuentas tú al respecto? Sumando un poquito a lo que nos comentaba Elizabeth y mencionás, en el 2016 se hizo un estudio a jubilados, aproximadamente 3.600 hombres y mujeres mayores de 50 a 60 años que ya no estaban trabajando. Y aquellos, se dio esta estadística o resultado, aquellos que dedicaron en su vida un promedio de 30 minutos diarios de lectura, hablemos de un libro de ciencia ficción, un diario, un artículo, ese promedio generaba 2 años más de vida. Todas las personas que habían leído durante su vida también generaban más tiempo y salud de vida en su vida. Entonces, no solo nos ayuda a prevenir algún tipo de enfermedad, sino también nos alarga la vida y no solo una vida de sobrevivir, digo yo, sino también de vivirla en abundancia. Y no hablo de una abundancia económico-material, sino de significado, porque cuando uno lee, justamente lo que hace este programa, el objetivo de este programa, eleva la conciencia, tiene claridad, aprende, conoce las mentes de otras personas, porque conoces la mente del autor, entonces te conectás con otras realidades y uno puede ir profundizando en distintos temas. Entonces, lo que estamos mencionando es que realmente, entre muchísimos beneficios, también trae salud. Salud, yo digo que espiritual, aquellos que buscan crecer espiritualmente, salud mental, porque cognitivamente uno mantiene esas neuronas trabajando, generando sinapsis que hacen que nuestro cerebro, como un músculo también de cualquier parte de nuestro cuerpo, trabaje y que nosotros a su vez podamos alargar nuestra vida y darle calidad de vida a los que están a nuestro alrededor. Y me llamó la atención que gente grande que ha leído alarga su vida. Es cierto. Mira, Ese es mira qué un interesante estudio, este punto. sí. Es un estudio que se hizo hace algunos años en la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Exacto. Sí, sí, sí. Y fíjate que es importantísimo estos neurocientíficos llegar a la conclusión de que estas personas viven, o sea, alargan su vida, viven más tiempo. Así que si queremos vivir un poquito más de tiempo, pues a leer se ha dicho, ¿verdad? Y no solo eso, tú decías, Pablo, también que ayuda a nuestra salud mental. Y si tú te pones a pensar, si nosotros leemos, eso nos ayuda a relajarnos, porque la lectura nos hace relajar. Además de eso, evita la depresión. Leer evita que tú te deprimas, porque tu imaginación, las conexiones neurológicas que están en el cerebro, tú te metes en la lectura y estás imaginándote las escenas, por ejemplo, de la lectura o en los países en que andas, etcétera. Entonces eso evita la depresión. Además de eso, te relaja, te concentra más en las actividades que se hacen y no solo eso, sino también nos ayuda a dormir mejor. Es cierto. Nos ayuda a dormir mejor. Entonces, si tú vas a la cama después de que estás leyendo y te da sueñito, poder reparar todo lo que has vivido en el día con un sueño realmente reparador. Así que a leer es importantísimo en nuestra vida. Pero algo iba a decir Rodrigo que yo lo corté. No, lo que les iba a decir es que, bueno, si puedo alargar yo mi vida, ¿será que todavía estoy yo a tiempo para comenzar a leer? Podría preguntarse a alguien, porque veníamos hablando el lunes anterior de la importancia de leer, estamos dando hoy todavía un contexto más amplio y más profundo de la importancia de la lectura a nivel emocional, a nivel del día a día, a nivel de longevidad, al nivel neurológico. Pero entonces quizás vamos cayendo un poco a lo práctico y vamos hablando de, ok, ¿cómo comienzo a leer? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué tengo que hacer? Elizabeth, ¿qué le puedo decir a alguien? Porque me imagino que surgirán 20,000 preguntas en la cabeza de las personas. O sea, ¿qué leo? O sea, ¿qué compro? Y se quedan así como que, o sea, es un océano desconocido para mí.
fíjate, bien importante esto y bien práctico lo que podemos nosotros decir. ¿Cómo comienzo a leer? Si ya te decidiste, hazlo pronto. Eso es lo primero. Si ya te decidiste, yo quiero leer algo, pero no sé qué leer. Porque estamos a tiempo de tener un poquito más de vida con la lectura, ¿verdad? si nos ponemos bajo ese punto. Pero muchas veces no se ha tenido el hábito de la lectura, porque sí, quizás todo el mundo leemos alguna que otra cosa podamos leer, pero el hábito, hacer de la lectura un hábito, quizás porque no nos enseñaron desde pequeños a hacerlo, por un lado, y por otro, porque te aburriste, le tomaste antipatía a los libros porque te obligaron a hacer algo o a leer algo que no te gustaba. Entonces, ¿qué hacemos ahorita para poder leer? Primero, ya tomaste la decisión, hazlo pronto. Defínete qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te apasiona. A mí me apasiona, bueno, lo que estoy leyendo ahorita, no sé si ustedes lo ven ahí. Esto es Yo creí que decía Walter Mercado, Elisa. Esto se llama Despegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Me encanta, no sé en qué va a terminar, pero lo que he leído, porque por aquí voy. Así que el hábito es qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Y puedes comenzar con libros sencillos. Esa es mi sugerencia. ¿Cómo comenzamos a leer? Comencemos con una lectura cortita, libros cortos. Si tú te vas al Don Quijote de la Mancha, que es enorme, ¿verdad? Y con un lenguaje del siglo pasado, no nos va a enganchar. Lo que queremos ahorita es que la lectura te enganche. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, un librito muy pequeñito, si es que hasta de bolsillo, porque lo puedes meter en la cartera. Y ahora es más fácil porque en tu celular lo puedes descargar y lo puedes andar en todos los lugares. Mira eso. Le quiero enseñar este. Mira que... Yo estaba muy joven todavía, aún sin muchas responsabilidades. Y no sé quiénes recordarán, vino Roberto Gómez Bolaños al país. Ajá. Estuvo en CIFCO, para una estuvo en Teletón, ¿verdad? No, fíjese que vino específicamente, lo trajo la editorial. Y yo me fui a meter, o sea, creo que todos hemos visto El Chavo del Ocho, el Chespirito creciendo en la televisión. Me fui a meter y yo ni enterado y de repente veo que estaban vendiendo libros de él. Y yo me quedo, libros. Yo solo he visto los programas de televisión. Yo no sabía en ese momento que Roberto Gómez Bolaños, alias el Chespirito, era productor, actor, comediante, poeta, escritor y no sé cuántas cosas más. Esposo y padre de familia. Y por ahí esposo y padre de familia. Pero tenía, mira este librito, es el diario del Chavo del Ocho, y lo menciono porque usted dice, o sea, esto es la historia del Chavo, la va contando. ¿A quién no le interesa la historia del Chavo? Es decir, es un tema que a cualquiera le puede gustar. Es un libro sencillo, con hasta cierto punto todavía con dibujo, no es de niño, pues, en el sentido de que no son dibujos, no es un libro para niños de 5 años, de 6 años que están aprendiendo, pero es un libro fácil de leer. Son 150 páginas, pero pequeño, compacto, como usted dice, lo puede andar en todos lados. Me lo leí así, y de un tema que uno dice, o sea, que yo no tengo que leer, como usted dice, la Ilíada y el Quijote, súper fácil, y es un tema que, o sea, me alegró la vida cuando lo leí. Exacto, eso es lo que tenemos que hacer, ya algo que nos guste. Por ejemplo, si queremos comenzar, no sé, se me ocurre ahorita, hay un librito muy pequeñito, pero que no solamente es una lectura de entretenimiento, sino que es una lectura que te suma a tu vida espiritual. Por ejemplo, la oración de Javes. Es una cosita chiquitita. La oración de Javes es un libro muy pequeñito, muy fácil de leer porque el lenguaje es muy fácil de leer y es pequeñito. Entonces son, qué sé yo, 75, 50 páginas o algo así. Es precioso la oración de Javes. Entonces no solamente te entretienes,
sino que te está sumando a tu vida espiritual. Yo lo recomiendo. Y si puedes seguir para engancharte más en la lectura, con otro libro del mismo autor que se llama Los secretos de la vid. De la vid, estamos hablando que la vid mayor es nuestro Señor Jesucristo y nosotros somos pámpanos, ¿verdad? Entonces, Los secretos de la vid es otro librito muy pequeñito de 75, 50 páginas también, muy pequeñito. Entonces, tú tienes que buscar literatura agradable, pequeñita, corta. Si hay un libro que no te gusta, si compraste algo o descargaste en tu celular un libro para empezar a leer que no te guste, deséchalo inmediatamente. No te quedes con él enganchado, porque entonces lo que va a suceder es todo lo contrario. Tú te quieres enganchar a la lectura y esto te va a aburrir. Y entonces va a decir, pero como ya me puse la meta de que tengo que leerlo, eso no es aconsejable. Mejor regalo el libro a alguien. Mejor regalarlo o descargar otro, exactamente. Pero no hay que quedarse con algo por obligación. Eso es una de las cosas que yo diría. Y además de eso también, uno tiene pasión por algo, ¿verdad? Ustedes el fútbol, por ejemplo, ustedes dos tienen, entonces a leer algo de fútbol, a leer algo, sería increíble. Te estás enganchando en la lectura con algo que a ti te apasiona, ¿verdad? Mucha gente son, por ejemplo, hay jóvenes que les gusta la aventura, o hay edades, por ejemplo, la edad de tu hijo, Rodrigo, la edad de tu hijo es que, papá, mira, y cómo hacen los rinocerontes para estar, o para tragar, y que no se ahogan, qué sé yo. Entonces, esas curiosidades, de la edad, hay que buscarles esa literatura para que los niños se vayan enganchando en esos libros. Algo que te apasiona, eso es lo primero. Me encanta eso, buscar algo que le apasione a las personas. Creo que en Seguidores hemos sido muy abanderados de que uno tiene que hacer lo que le apasiona en la vida. Llámese esto trabajo, llámese esto hobby, plan de vida. Y en el tema de la lectura no es muy diferente. Uno tiene que leer sobre lo que le apasiona. Y en base a esto, antes de darte la palabra a ti, Pablo, para que nos cuentes cómo puede hacer para comenzar a leer, yo creo que algo bueno que tienen los centros comerciales en el país en los últimos años es que hoy casi en todos hay al menos una librería. Sí. Si uno va a galerías, si uno va a Multiplaza, si uno va también en las Cascadas, por lo menos en esos tres, y creo que en otros también, pero en esos tres hay muy buenas librerías establecidas, donde yo les invito a todos a que si van al centro comercial, vayan a estas librerías y por lo menos dediquen una media hora para estar ahí, para que conozcan los diferentes géneros literarios, que hay biografía, que hay historia, que hay ciencia ficción, que hay novelas, que hay temas de religiones, que hay todo tipo de literatura, para que vayan conociendo qué es lo que hay, porque eso creo que pasa también, Elizabeth, que la gente no sabe qué hay para leer. O sea, no sabe dónde puede comenzar. Entonces, yo les animo a que entren a las librerías, así como entran a las ventas de ropa y ven todas las prendas y no se compran nada. De la misma manera, entren a una librería, vean todo y las primeras veces está bien, no se compren nada las primeras veces, pero empiecen a llegar y poco a poco van a encontrar algún libro que les va a llamar la atención, algún tema que les va a gustar, sobre política, sobre economía, sobre cocina, sobre tantas cosas que ahí se van a ir enganchando poco a poco. Así que inviertan bien ese tiempo en un centro comercial y entren a estas librerías, porque sí, tienen mucho de dónde escoger. Pero Pablo, cuéntanos tú, ¿qué puedo comenzar a hacer para leer? Bueno, yo creo que ahí Elizabeth nos habló de dos cosas importantísimas que tienen que ver con la motivación y dentro de esa motivación con qué nos apasiona. Incluso el contexto es amplio porque también habló de la edad. Vos tenés y comentaste en el lunes anterior que Marco Andrés ya le gustaba leer sobre fútbol, Elizabeth mencionó que a nosotros nos gusta el fútbol. Yo creo que un punto es buscar eso que nos apasiona, quizás que tiene que ver con nuestra vocación, a veces tiene que ver con nuestra profesión,
y que nos permita sacarle ese gustito al hecho de tener información, de que esa información se convierta en conocimiento. Yo creo que también dos claves, y lo dijo Elizabeth en la introducción, yo quiero alentar, motivar a la lectura. ¿Por qué? Yo me sumo a eso, porque también uno, primero, debe modelar. Si yo quiero que mi hijo o mis hijas lean, el primero que tiene que leer soy yo y ellas me tienen que ver leyendo. Eso por un lado, porque uno arrastra con el ejemplo y puede convencer con las palabras. Pero si nuestros hijos nos ven leer, va a haber más posibilidades que ellos lean. Dos, si son de acuerdo a la edad, ¿no? Obviamente ya Marco Andrés, en este caso que pusimos como ejemplo, tiene 8 años y yo lo puedo motivar, buscar cosas que le gusten a él. Quizás a veces nosotros buscamos, ahí está, nosotros buscamos cosas que a nosotros nos gustan. O el paso previo es leerle un libro, o un cuento, mejor dicho, un cuento en la noche. A veces nos perdemos el privilegio por estar cansados, por nuestro trabajo, aquellos que tienen, y también exhortamos a los padres jóvenes que tienen chicos pequeños a que les empiecen a motivar a sus hijos a lo importante que es la lectura. Obviamente ellos no van a leer, uno le va a leer y ellos lo que van a hacer es escuchar y van a tener imaginación y creatividad. Si uno ya pasó esa etapa de modelar o de motivar por medio de un cuento, yo creo que también nosotros en el fútbol, y por eso otra palabra de Elizabeth dijo que era una habilidad. Además de una habilidad, para mí la lectura es una herramienta. Y las habilidades se entrenan, y Kenneth muchas veces habla de entrenar, y a mí me gusta cuando hablan de entrenar porque siempre hago el paralelo con el fútbol. Y la verdad es que leer, nosotros en el fútbol buscamos con el entrenamiento tiempo y espacio. Que los jugadores de fútbol tengan tiempo y espacio para pensar, para percibir, analizar la jugada, ver posibles opciones para resolver y ejecutar. La lectura te da eso. Por eso yo dije de arranque que el deporte, y en este caso mi deporte, el fútbol, con la lectura no están disociados. Yo en un ejercicio busco que el chico tenga lectura del juego. ¿Por De qué? hecho, Porque, así se le dice, correcto. Yo claro, oigo a los comentaristas, a los técnicos decir, es que tal jugador tiene muy buena lectura del juego. entonces, uno ahí le da la experiencia al jugador, tenga 8 años, tenga 16, tenga 20 o entrene jugadores profesionales para percibir, poder analizar en su mente, poder ver las posibles opciones de resolución de la jugada y luego ejecutar. Con la lectura igual, entonces, Pablo, ¿por qué me mencionás esto? Porque yo creo que además de la motivación y pasión que nos mencionó Elizabeth, también tenemos que dar tiempo y espacio. Y no necesariamente, si yo como hablábamos, me pongo la meta, este año voy a leer, no espero en tiempo, bueno, voy a leer 1 hora diaria. Empecemos por 10 minutos. Espacio, bueno, voy a buscar un lugar en mi casa donde el celular, donde la televisión, donde las cosas que me puedan hacer desenfocar, justamente no me desconcentren de la lectura. De hecho, la lectura, entre muchas cosas que hablamos, mejora nuestra atención, mejora nuestra concentración, mejora nuestra toma de decisión. Entonces, toda esa información nosotros la debemos aprovechar al máximo. Y para eso, además de pasión, motivación, aquello que me gusta leer, aquello que realmente me va a tener entretenido, también puedo buscar un espacio y un tiempo. Y yo creo, ahora con tantas redes sociales, con tanta televisión, que 10 minutos de un libro que a uno le guste van a edificar más. No estoy hablando de la Biblia, de un libro que a uno le guste va a edificar más que una serie de Netflix. Pero hay que tomar una decisión. Y hay que empezar a invertir 10 minutos, después 15, después 20, y uno mismo después va a buscar más lectura. Esta participación solo la cierro con esto porque me pasó. Eh, yo en un momento del lugar donde vivía en Argentina al lugar donde entrenaba en San Lorenzo tenía 1 hora y 45 para ir y 1 hora y 45 para volver. Tomaba 3 buses. Normalmente leía periódicos deportivos, lo que hablábamos. Me gustaba leer todas las alineaciones, los equipos, me leía todo. En 3 horas y media me leía, todos los días leía algo. Pero entre las muchísimas bendiciones que me ha dado mi esposa, otra bendición que me dio es empezar a abrir mi mente a leer otras cosas. Y me dijo, ¿por qué no lees este libro?
y me gustó. ¿Por qué no lees este? Y empezó a ampliar mi conciencia de otro tipo de lectura, no solo de fútbol. Y hoy disfruto otro tipo de lectura, porque alguien me motivó y me permitió administrar bien un tiempo que quizás era un tiempo donde mucha gente duerme en el viaje, por lo menos en Argentina. Yo lo empecé a invertir en la lectura y yo creo que me ha servido un montón. Sí, y la lectura, fíjense que la lectura uno puede leer por diversión, por aprendizaje. Yo recuerdo cuando me iba a casar, estoy a las puertas de cumplir 12 años de casados con Adriana, y yo me recuerdo que el año que estuvimos comprometidos, yo leí entre 5 y 8 libros ese año exclusivamente para prepararme para el matrimonio, sobre relaciones sexuales, sobre la pareja, sobre tantas cosas que leí, pero fueron entre 5 y 8 libros que leí, y hasta la fecha son libros que repaso porque no he terminado de aprender, pero que están en mi Pero mente, en la práctica también. que repaso, correcto, que repaso, pero que cabal, en ese periodo yo estaba con mi mente en, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Y entonces, claro, mi interés por leer sobre libros sobre el matrimonio estaba en el pico más alto. Yo agarraba los libros de matrimonio a leer. Creo que le pasa un poco también a los papás primerizos, que están, cuando están en el proceso del embarazo, agarran libros y leen, y esto, al menos nosotros con Adriana lo vemos cuando los aconsejamos, le decimos, ahorita, léete esto, y los agarran y empiezan a leer. Entonces, es de aprovechar también esos momentos en la vida, ya sea de niño, de adolescente, de universitario, de profesional, de por casarse, de papás solteros, de primerizos y así, para poder leer también por aprendizaje. Sé que quieren comentar algo, solo leo un par de comentarios y después los dejo para que vean cómo hacen para meter sus comentarios y las respuestas. Pero dice Brenda, en el tema del desarrollo del hábito de lectura, ¿será que solo libros o aplica también para artículos, documentales, editoriales, entre Sí, otros? claro. Se Sí, puede, por ¿verdad? supuesto. Ok. Sí, para mí también. Y dice Carolina de Chévez, saludos a los panelistas. Dice, ¿qué podemos hacer como padres si a nuestros hijos les gustan libros que no son muy edificantes? No importa, perdón que me meta, pero No, no. para usted la pregunta, Lisa. Gracias, me salvaste. Pero también dijeron que Pero, Pablo. pero cuando hablemos de edificantes, no tenemos tampoco que tener una mente muy cerrada y cuadrada, sino que tenemos que tener la libertad, así como nos han enseñado en Seguidores, por el amor de Dios, que podemos leer de cualquier cosa. Las hijas de Carolina, por ejemplo, ya son niñas grandes, ya, la chiquita ya es una preadolescente o una adolescente ya. Entonces, Adolescente, cumplió 15. bueno, y es una adolescente completamente. Entonces, ella ya tiene un criterio como para leer lo que sea. Y si Carolina se da cuenta de lo que está leyendo, hasta pueden comentar la lectura. Es que así tenemos que ser. Me explico con los papás. Si el niño está leyendo algo que, hey, esto como que no es muy bueno para, pero bueno, que lo lea. Léelo tú también, para que puedas tener un criterio y poder conversar con tu hijo. Hey, mira, hijo, ¿qué pensás tú de esto? Y tú inclusive vas viendo la madurez de la criatura al estar leyendo el libro. Pero O sea mira, que no censuro el libro. no hay que censurarlo, hay que leerlo nosotros también para saber qué es lo que está leyendo y cómo lo podemos comentar y canalizar la lectura del niño. Esto es lo positivo y esto es lo negativo, esto se rechaza, esto no, me explico, pero no hay que tener tampoco ese tabú de que no podemos leer libros solo cristianos, que así nos metieron a nosotros en la época en que yo conocía a Dios, ¿verdad? La iglesia cuadrada en la que yo era, cuidado con lo que usted vaya a leer, ¿verdad? Porque teníamos que leer algo de un autor que no fuera cristiano, y si no era una lectura cristiana, no, ya estabas fuera del redil, ¿verdad? No, así que no, hay que seguir con lo que sea, con lo que a ti te apasiona, porque ahorita la pila es de que te enganches a ser un
hábito de lectura. ¿Me explico? Eso es lo importante. Y si a ti te vas a enganchar, luego es fácil. Por ejemplo, tú decías que cuando te ibas a casar habías leído un montón de libros de matrimonio y no te dabas cuenta en el momento quizás de que lo que estabas leyendo era lo mismo con otro contexto, con el contexto específico, con la lupa con que el autor del libro lo estaba viendo. Pero prácticamente, si tú te acordás, todos coincidían en lo mismo. En este consejo, en el otro, cómo tenías que actuar y cómo tenías que hacerlo. Y tenían los mismos capítulos, comunicación, relación sexual, etcétera, etcétera. O sea, básicamente la misma estructura, las mismas cosas. Entonces tú vas viendo a través del tiempo, por eso les decía, el cerebro se va adaptando. Eso se llama neuroplasticidad, lo que existe en nuestro cerebro. La plasticidad neuronal que nosotros tenemos para ir cambiando de lectura por la edad. El cúmulo de conocimientos que va teniendo el cerebro y los tiene que procesar. Además de eso, también cuando nosotros estamos leyendo, es como les dijera, es como todo mundo sabemos que las personas que hacen ejercicio, como Pablo, como tú, que le gusta un deporte y que se están ejercitando constantemente, son personas más sanas, son personas con sus músculos están fuertes, robustecidos, competitivos. Exactamente lo mismo hace el ejercicio, así como el ejercicio físico hace eso en tu cuerpo, exactamente lo mismo hace la lectura en tu cerebro. Lo robustece, lo hace competitivo, amplía tu capacidad intelectual. Exactamente lo mismo. No podemos decir que el cerebro es un músculo porque no lo es, ¿verdad? Definitivamente. Pero es como hacer una comparación para que se entienda mejor. Así como podemos ejercitar nuestro cuerpo, ejercitemos nuestro cerebro, pongámoslo fuerte, robusto, competitivo a través de la lectura, ¿verdad? Okay. Lo que sea. Pablo, ¿qué le dirías tú? No te vas a zafar de la pregunta. No, igual comparto lo que está diciendo Elizabeth en el sentido de que es una oportunidad para, primero, nosotros estar atentos y acompañar en la educación a nuestros hijos. Y es más, yo a veces noto, porque como decía, vos te empezaste a enfocar en cuestiones de matrimonio cuando te ibas a casar. Yo tengo hijas que ya no son adolescentes, ya son mujeres, una de 21 años, Valentina, y de 26, Cande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué busca uno con la educación? Con la educación busca independencia de parte, o que nuestros hijos generen independencia, independencia intelectual, espiritual, emocional. Que tengan Y para criterios. esto, perdón. Que tengan criterios propios. Exacto, por ahí va a ir. Y para esto nosotros debemos acompañarlos. Si yo le digo a mi hija, solo vas a leer este tipo de libro, estoy limitando o coartando intelectualmente a que ella tenga ese criterio del cual hablaba Elizabeth. Entonces, tenemos que darle la oportunidad, pero debemos acompañar. A mí me llama la atención, y a veces quizás por la edad, quizás porque estamos en otra generación y estas diferencias en el hecho de los hijos en edades dispares, en el sentido de que, por ejemplo, vos tenés un hijo o dos chiquitos, y yo veo padres de familia que a veces cuando nos ponemos a hablar, digo por la pregunta que haces, Rodrigo, mucha gente dice, no, para que se quede tranquilo le dan el celular, y el chico viaja en celular, viaja. Ahora, nos ponemos mal si lee un libro que parece pagano, secular. Entonces digo, ¿cómo es? Le damos un celular y anda por cualquier lado, pero para leer algo no tiene que leer algo cristiano. Yo creo que debemos buscar, por un lado, acompañarlo en la lectura y por otro lado, cuidarlo del celular. Porque creo que otra vez va a ganar mucho más ayudándolo y acompañándolo en la lectura y viendo que genere criterios y que incluso si encuentra algo que no es bueno y que no edifica en un tema en su vida, que esa persona, que nuestro hijo pueda decir, no, esto no me edifica, esto no me sirve. Y es más, a veces nos cargan o bromean. Nosotros íbamos al cine y compartíamos tiempo con nuestras hijas y ya sabían cuando íbamos caminando por la grada, bajando, decían, ahí va a preguntar mi papá, ¿y qué aprendiste de esta película? Porque algo tenés que aprender.
algo tenés que generar, no solo es un entretenimiento ver la televisión o la película. Entonces, la lectura creo que es mucho más todavía, te genera muchísimo más aprendizaje, muchísimo más conocimiento y más herramientas como ser humano. Déjenme leerles otro comentario. Celeste dice, yo considero que hay varios tipos de lectura. Hay lectura para edificación, para aprendizaje, para placer. Y por eso creo que podemos ser abiertos a géneros y tipos de lectura. Y al ir haciendo criterio, vernos qué nos conviene y lo vamos dejando. Qué no nos conviene y lo vamos dejando. En mi caso, me fascinan los libros de fantasía, tanto como los clásicos y de crecimiento personal. De los tres obtengo diferentes tipos de aprendizaje y de entretenimiento. Muy bien, ahí Celeste amplía también un poco para Caro y para la discusión que tenemos, pero yo quisiera también que fuéramos un poco, lo hemos mencionado, pero que volvamos al tema de cómo fomentarle la lectura a nuestros hijos y en el sentido de, yo tengo aquí, espero que los puedan ver también, otros, son unos libros de una serie muy buena, realmente es extraordinaria, que son los libros de Barco de Vapor. Ay, Yo, sí. yo recuerdo en quinto, sexto grado ir a la biblioteca del colegio y ver, si se dan cuenta, son diferentes colores y ver así 100 libros, por decir algo, de color anaranjado, de blanco, de azul y todo, porque esta serie se caracteriza porque tiene libros según niveles. Aquí unos son más delgados, como este, otros son más gruesos. Entonces tienen para diferentes edades y los temas y la longitud del libro va de acuerdo a la edad del niño y al grado de capacidad lectora que tiene. Y es una buena herramienta para enseñar a los chiquititos. Habrá otros para los ya adolescentes. Mostré ya los libros de interés para mi hijo de fútbol, vea, que yo le leo, pero ya los agarra él solo y se pone a leerlo. No lee quizás tanto como yo quisiera, pero lee mucho más de lo que yo leía a su edad, así que me doy por satisfecho en ese sentido. Pero ¿cómo hago, por ejemplo, con niños chiquitos? ¿Cómo hago con adolescentes? ¿Cómo hago con hijos grandes en las diferentes etapas que están para ir fomentando la lectura con ellos? Bueno, Rodrigo, primero lo que tengo que decir para fomentar la lectura en los niños, que tienen que ver bien. Eso lo hemos olvidado y hay que tocarlo porque es muy importante. ¿Tienen que qué, perdón? Ver bien. Primero tenemos que ver que los niños puedan ver bien, porque si los niños comienzan a leer y no ven bien, se van a aburrir y las palabras las van a confundir. Entonces nosotros tenemos que estar seguros que los niños están leyendo bien, cuando hablamos, o su visión esté correcta. Eso es lo primero. Segundo, los niños pequeñitos, si tú comenzas con libros siempre cortitos, por ejemplo, cuentos cortos, los cuentos cortitos, y si es dramatizado, mejor. Y venía el lobo y los tres cochinitos y soplaba. Los niños se les queda la dramatización que tú puedes hacer del cuento en los niños, se les graba más. Y entonces, mami, léemelo de nuevo. Y luego tú te quedas a la mitad y entonces venía, el niño dice, el lobo. Apenas tiene 2 años y ya dice, el lobo. Y entonces, ¿qué hacía? Soplaba. Me explico, ya él ha entendido de tanto escucharlo y escucharlo, ¿verdad? ¿Y por qué se me vino el lobo con los 3 cerditos? Porque mi nieto está en esas. Ahorita mi hija se lo lee 50,000 veces al día. Claro. Pero, y le digo a Fiorella, así tiene que ser, hija, tienes que dramatizarlo y los tonos de voz los tienes que cambiar. Entonces los niños les va gustando. Después tienes que hacer el cambio, por ejemplo, como Marco Andrés. Vaya, hijo, léeme tú y yo voy a ir diciendo. Y entonces si el niño te va leyendo, entonces tú te emociona. ¡Ey, qué chivo! Y metió el gol. ¿Y qué hizo el portero? ¿O qué hizo qué sé yo? No sé, los lineamientos del fútbol. Que él te vaya leyendo y tú lo vas enganchando a que él
Ya él ya está leyendo, ya no le estás leyendo tú. Eso es para los niños pequeños. Para los adolescentes, por ejemplo, los adolescentes es bien importante que sientan ellos que están tomando la decisión de leer, no que tú les estás diciendo que lea. Entonces tienes que utilizar esa psicología inversa de que, hey, mira, fíjate que yo ponele que vienes manejando y vienes platicando con él. Fíjate que estuve oyendo sobre esto y esto, ¿qué sabes tú sobre las abejas, la polinización, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier tema que sea. Hey, mira, comprarle un libro sobre esa conversación y decirle, mira, aquí te compré esto tal vez, a ver si te gusta, mira, lo estoy leyendo, tal vez te gusta y lo lees, hey, préstamelo, mamá. Y él va a comenzar a leer. Tú lo estás motivando y él cree que él está tomando la decisión. ¿Me explico? Eso es para engancharlo en la lectura. Y luego lo que le decía yo a Caro, por ejemplo, que preguntaba, léelo tú. ¿Qué es lo que está leyendo tu hijo? Para que puedan tener esa conversación y a él le guste seguir, me explico, que le guste seguir leyendo y seguir leyendo. Hace poco Brenda nos comentaba en el grupo que tenemos que Edwin estaba leyendo sobre algo Mitología griega. Mitología griega, sí. Me encanta. Y le digo yo, qué chivísimo está eso, porque es algo que a él le gusta y está descubriendo. Y yo le decía, mira Brenda, yo le digo a Edwin que lea sobre Julio Verne, por ejemplo, porque es la edad. Entonces, leer esos libros de aventura, de ciencia ficción, por ejemplo, o policíacas. Yo me enganché con Agatha Christie en un tiempo, ¿verdad? Me enganché con... Y no es una lectura que me edificaba. Me explico, no era algo, era entretenimiento, pero eso me enganchó a otros libros después que sí me edificaban, como Javes, por ejemplo, o como Los secretos de la vida, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. Hay que tener la amplitud de criterio y con los adolescentes motivarlos a que ellos tomen esa decisión de la lectura. Entonces tú lo vas comentando y le vas diciendo, ¿y qué crees que, por qué pasa esto, etcétera? Y ellos se van interesando en leer más para explicarte a ti. Aunque tú lo sepas, hacete loco. Ok, Pablo, ¿algún comentario al respecto? Mirá, yo creo que además el otro día mencionaban lo de los colegios, que por ejemplo a Brenda y a Manuel les había tocado que no los obligaban a leer en el colegio donde ellos estuvieron, y Celeste y vos en el colegio alemán sí tenían muchos libros que leer. Sobre todas las cosas, nosotros como padres, más allá de los colegios, debemos asumir la responsabilidad de motivar a la lectura, de educar en la lectura, de no esperar que el colegio genere en mi hijo esa habilidad y ese hábito. Y bueno, Elizabeth mencionó diferentes formas de leer cuentos, yo lo había comentado, el leer cuentos, el de dramatizar, incluso cuando uno quiere transmitir algo, y vos recién mencionabas libros y colores. Sobre todo, bueno, dice en el proverbio, la Biblia, que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Amén. Eso tiene que ver también con la personalidad del chico, no solo en el camino de Dios, sino en cómo es él y ver, bueno, a ver, como estás haciendo a Marco Andrés, pongo el ejemplo nuevamente, ¿le gusta el fútbol? Que empecemos por eso que lo motiva y después ir ampliando distintas formas o distintos libros para leer. Entonces, no hay que imponer eso de que este es el que me gusta a mí, este tenés que leer. Buscar qué lo motiva, qué le gusta y acompañarlo, como hablábamos, en esa lectura. Y seguramente va a empezar a disfrutar. Tenemos que cambiar el concepto de que la lectura es un aburrimiento o que se puede llegar a aburrir uno por algo que nos va a edificar. Y tenemos una gran lucha en esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque creo que Twitter 140 caracteres tenía en un principio, entonces los chicos, los jóvenes, quieren leer Ya todo tiene rápido. 280. Bueno, ahora tiene un poquito más. Quieren leer todo rápido, quieren tener todo en un clic y hay que también, porque la lectura lo hace, generar el esfuerzo, saber que el esfuerzo tiene recompensa. A veces, y nosotros trabajábamos con jóvenes y ellos quieren jugar en primera y todavía no tienen la edad y quieren ganar dinero y todavía les falta mucho por aprender. Entonces hay que llevarlo también en el hábito de la lectura y generar
ese buen hábito, porque seguramente después va a ser rentable no por una cuestión económica, va a ser rentable para su vida, para poder vivir bien. Como hablábamos, genera una forma de tomar decisiones distinta el poder leer y ver o hacerle al chico que valore que en el futuro va a tener esa posibilidad. Quizá en el momento de decir, no, mi papá quiere que yo lea, pero ¿de qué me sirve esto? Le va a servir en el futuro y no le puede dar ejemplos de eso. A mí me comentaba, a veces, antes de congregarnos en seguidores, estábamos en una iglesia donde nos motivaban mucho a instruir en reuniones. Y a mí no me gustaba mucho hablar y expresarme, pero ellos generaron eso de leer, de estudiar la Biblia en este caso, para desarrollar el tema. Y Valentina me decía, ¿de dónde sacas palabras? Y yo le digo, Valentina, uno tiene que prepararse, uno tiene que leer, y Dios después esas herramientas te las permite llevarlas a, a ejemplos o a situaciones prácticas. Y yo lo noto también en mi profesión, muchas cosas que uno lee, después las lleva a una charla técnica, a una reunión con padres de familia. Y es más, muchos jugadores preadolescentes me dicen, profe, yo me acuerdo cuando usted me contaba tal historia, que era una historia bíblica, relacionada o llevada al fútbol. Entonces, es una gran herramienta para poder expandir nuestra mente y nuestra conciencia. Y yo aumentaría una cosa más para los papás que quieren que sus hijos, ya sea a cualquier edad, lean, y es que tienen que invertir dinero en ello. Y no me vengan con cuentos de que no, que el libro muy caro. La mayoría de los chicos tienen o PlayStation, o Switch, o cable, o celular, o Xbox, y no son cosas baratas. Y entonces, si el niño, la familia, la abuelita, el hermano lejano tiene para comprar un PlayStation de $500, ¿cómo no se va a tener para comprar un libro de $20? O 5 libros de $20, ¿verdad? Aprendamos a regalar libros, aprendamos a invertir en libros. Creo que eso es lo que también tenemos que hacer, o sea, en mayor cantidad, o sea, si en mi casa no hay ningún libro, jamás van a leer. Si en mi casa hay 50 libros, aunque sea por accidente, va a leer uno. Y lo que ustedes decían, los temas de interés, pues si yo soy músico, me interesa la música y me topo con una biografía de algún músico, me topo con la historia de la música, el deporte, la psicología, la física, la política, la economía, me puedo perder en esa lectura, me puede encantar. Quiero leer un par de comentarios antes de pasar quizás a la última pregunta. Dice Claudia Escobar de Flores, buenísimos consejos los que están dando los panelistas. Mía es una come libros, lee casi cualquier tipo de libros, los ama. Desde pequeña ama ir a librerías. Héctor Alejandro hace una pregunta específicamente para Elizabeth. Yo creo saber la respuesta, pero voy a dejarla, Elizabeth, a que usted la conteste. Dice, ¿por qué los niños pequeños disfrutan leer o escuchar una y otra vez la misma historia? He notado que es ese fenómeno, pero nunca he sabido por qué. El cerebro, como les decía en un inicio, cuando iniciamos Café Torah esta noche, que yo los exhortaba esta noche a que diéramos gracias a Dios porque podemos leer y podemos entender lo que leemos, porque el cerebro no está capacitado para la lectura. O sea, no hay un área determinada como lo hay para el lenguaje oral o como para la percepción o para la memoria, sino que él se va desarrollando, va sacando de un lado, va sacando del otro para ir aprendiendo. No es como el lenguaje que ya lo traemos nosotros desde que nacemos en nuestro ADN y hay áreas específicas en el cerebro para el lenguaje oral. El lóbulo occipital, ¿por qué los niños pequeños? La repetición, porque con la repetición están aprendiendo. El leer es aprendido. No nacemos con intuitivamente como el lenguaje. Al niño le llegas y le dices, ¿cómo está? Y el niño empieza a hacer sonidos guturales porque va a comenzar a hablar en algún momento. Para la lectura no existe un área específica de la lectura. Entonces lo que dice Héctor Alejandro, él nunca ha entendido eso.
En el lóbulo occipital es donde se puede uno ver las caras y las formas, o sea que es la estructura idónea y es la estructura del cerebro donde podemos distinguir caras y formas. Ahí comienza el proceso de lectura, ahí comienza el proceso de leer, porque el cerebro comienza a ver la letra la hace en una palabra, la palabra hace una frase, y la frase auditivamente el niño escucha y ve, entonces hace el significado de la palabra. Y así de complejo es la forma en que nosotros aprendemos a leer. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios, Señor, gracias te doy, porque yo no vine ya con esa área donde puedo leer y puedo entender lo que leo, sino que lo voy aprendiendo. La neuroplasticidad del cerebro hace que nosotros nos adaptemos al cúmulo de conocimientos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, a la edad en que la estamos, porque no es lo mismo los conocimientos que tenemos a los 5, que a los 10 años, que a los 12, que a los 20 o a los 30, ¿verdad? Es diferente. O sea que él se va adaptando, el cerebro se va adaptando. Y no solo eso, sino que lo va teniendo una reserva cognitiva, que eso es lo que hace todo tu intelecto. ¿Te imaginas qué interesante? Y eso, y si con la lectura, además de que vas aprendiendo a leer y a interpretar, no solamente eso, la lectura hace una barrera para que esa reserva no se vaya deteriorando. Hay muchas mujeres y a mí me pasa en algunas ocasiones también, ¿verdad? Que vamos diciendo, ay, ¿a qué venía? No recuerdo a qué venía, ¿a dónde dejé las llaves? Todas esas cosas, si nosotros leyésemos más y estuviésemos agilizando nuestro cerebro, así como estamos agilizando nuestro cuerpo y nuestros músculos, eso es lo bueno de leer. Algo bien interesante también es que la escritura y la lectura son inventos de hace muy poco tiempo, de unos 6,000 años para acá. Son inventos del hombre culturalmente. Existen más o menos todos los grupos humanos antropológicamente y arqueológicamente. Los estudios que se han hecho son como 7,000 o 6,000 grupos humanos que tienen su propio lenguaje, pero no todos llegaron a tener una configuración escrita de su lenguaje. Solamente hay 200 nada más, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes lo que es la escritura y la lectura tan nueva para nosotros hoy en día, desperdiciarla. Por eso es que los niños, con la repetición de ver la figura, de escuchar lo que dice la mamá, todos los días están aprendiendo. Y eso es como se estimula que ya estamos haciendo que el cerebro se estimule para ir adaptándose y agarrar esas conexiones neurales que está haciendo con el niño de 2, 3 años, lo va a hacer cuando tenga 10 y cuando tenga 15 y cuando tenga 20, con el cúmulo que le va a estar llegando. Gracias, Elizabeth. Gracias por esa respuesta. Pablo, Incluso, ¿cómo hacemos para...? Entiendo, porque, perdóname, que incluso igual actúan las películas para los chicos. Por eso los chicos quieren ver 10, 20 veces la misma película, porque van relacionando a nivel cerebral, esto no lo leí, lo escuché en un audio, van relacionando y van conectando con la historia de diferentes maneras cada vez que la ven. Entonces, por eso te piden otra vez la misma, otra vez Frozen, otra vez, porque ellos van sumando esa información y cada vez tiene más sentido la historia para ellos. Y vos le pones una película, aunque ya la haya visto 10 veces, y está contento con volver a verla. Por esto que mencionaba a nivel cerebral Elizabeth. Ok, gracias Pablo por expandir. Solamente una cosa que quiero dejarla con lo que acaba de decir Pablo. Es un proceso visual y auditivo el poder leer y escribir, definitivamente. Ahora con las películas y los libros, la comparación. En el caso de los niños no hay problema. En el caso de un adolescente, cuando estamos hablando de sexo, si está leyendo un libro
sobre las diferentes modalidades sexuales que hay ahora, ¿verdad? LGBT, Z, X, H, no sé cuántas cosas. Entonces, no es lo mismo leerlo que verlo en el cine. Mucho cuidado con los padres de familia. Es mejor que lo lean y que puedan discutirlo con sus papás, que lo vean, porque lo que vio, lo que pudo ver, ¿verdad? Se le quedó en el cerebro y se lo distorsionó. Así que es mejor la lectura que ya de los adolescentes en adelante que una película. Hay que tener cuidado con eso. Ok, excelente, Elizabeth y Pablo. Gracias realmente porque creo que esta noche ha sido nuevamente muy enriquecedora. Hemos estimulado mucho la mente y considero y me atrevo a decir que de los que han estado viendo este programa, si alguno de ellos no leía y por medio de este programa va a comenzar a leer, vamos a provocar por lo menos que él o ella vaya a una librería, compre algún libro. Creo que estos 10 programas de Café Torá han dado fruto, porque esa es la idea, que no solo es, o sea, que podamos estimular la mente, pero que transformemos la sociedad. Y una persona que lee va a transformar la sociedad. Así que si ustedes nos están viendo y como decía Elizabeth al inicio, y tiene ya el gusanito de leer, vaya, compre un libro, pida prestado uno, consiga algo para leer y comience a leer esta semana, esta misma semana, no le dé ya más larga, es como cuando uno dice, el lunes comienzo el gimnasio, dice uno, y nunca llega el lunes. No, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya, hay que hacerlo ya, se acerca diciembre que todo el mundo da regalos, regale un libro, regale un libro, un buen libro, ¿verdad? Así que yo los animo a que puedan hacer esto y desde ya me comprometo a que el próximo lunes vamos a estar hablando incluso también de diferentes herramientas alternativas a la lectura que hay hoy en día. Porque también, y con este pequeño preámbulo dejo para picarlos, llevamos mucho tiempo, como decía Elizabeth, que solo teníamos la lectura. Hoy incluso puedo leer un libro en digital, puedo escuchar un libro también, los audiolibros. Hay muchas otras maneras que hoy en día existen para poder aprender y que cumplen hasta cierto punto con sus limitantes, pero cumplen hasta cierto punto la función de la lectura. Y es bueno también que aprendamos de ellas, que aprendamos a utilizarlas, que sepamos cuáles son. Así que gracias, Elizabeth. Gracias, Pablo, por haber compartido esta noche, por haber estimulado nuestras mentes desde dos puntos de vista muy diferentes, pero en los cuales en ambos ámbitos en los que ustedes se desenvuelven es necesaria, es útil y trae mucho fruto la lectura. Y a ustedes que nos ven, seguidores de Jesús, amigos que nos pueden ver también, les animo a que puedan estimular sus mentes por medio de la lectura y que la lectura pueda llevarlos a transformar la sociedad en la que estamos. Buenas noches, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo programa de Café Torá el próximo lunes. Gracias, buenas noches. Buenas noches.